A partir de este momento estamos grabando la clase y además quisiera compartir con ustedes la siguiente información. El ciclo ha sido corrido 15 días más. En consecuencia tenemos clase. Yo pensaba que íbamos a finalizar este domingo, pero no es así. Continuamos las clases. Normal, pues. Ahora bien, en la clase de hoy día vamos a empezar con el tema de geometría. Básicamente vamos a estudiar ángulo. Empezamos con la definición. Es una figura geométrica formada por dos rayos que tienen el mismo origen. Ese origen es este que está acá, pues, se denomina vértice. De allí divergen dos rayos, fíjate, 1 y 2. Esos serían dos rayos que salen de un punto en común que le denominamos vértices, que a su vez es el origen. Esa abertura que hacen los dos rayos se denomina ángulo geométrico. Esta abertura, esta es un ángulo. Un ángulo que estaría conformado por dos lados, cuyos lados son rayos. Algo que también es de vital importancia es que date cuenta cómo son los rayos. Los rayos tienen sentido hacia la derecha, mira, ¿ve? Hacia la derecha. Los ángulos, los rayos tienen sentido hacia la derecha. Entonces este ángulo tiene una orientación hacia la derecha. Su orientación está determinada por el sentido de sus lados, que están conformados por rayo. Este es el sentido de los rayos. Están hacia la derecha. Su vértice es contrario a la izquierda. Entonces, este ángulo, si queremos darle una orientación, estaría hacia la derecha. No te olvides de eso. La abertura entre los dos rayos está conformado por el ángulo. El instrumento que utilizamos para medir un ángulo se denomina transportador. Ya tú sabes de eso también. Seguimos. Fíjate, vamos a seguir aclarando para conocer esta nueva figura. Notación. En el presente texto, o es decir, de aquí en adelante en nuestro curso, un ángulo lo denotaremos mediante, fíjate, el ángulo AOB. Siempre la letra del vértice se encuentra en el centro. Y las otras letras que están a los costados de ese vértice son los rayos. Fíjate, A, O, V. El vértice ubicado en el centro. Lo cual indica que el vértice es el punto cero, es decir, en el centro, tal cual como te había indicado. Y los lados son los rayos OA, claro, fíjate, OA y OB. Míralo, ahí lo tienes. Adicionalmente, para denotar la medida del ángulo AOB, escribiremos, fíjate cómo se va a escribir. También otra cuestión por comodidad, sobre todo por comodidad, podemos indicar, en vez de estar escribiendo todo esto, que la medida del ángulo, simple y llanamente podemos hacer de esta forma. Decimos O y indicamos aquí el ángulo. Esa es otra manera de hacerlo de forma simplificada. ¿Oíste? En lugar de escribir todo esto, medida del ángulo A o B, lo hacemos de esta manera. Es más fácil. O si no hay ninguna confusión alguna, si mantenemos, podemos simplemente decir el ángulo O. ¿Ok? Este es un convenio institucional entre ustedes, los alumnos, y el profesor del instituto. Podemos, es por cuestiones de comodidad, si no se presenta ninguna ambigüedad acerca de esto, en lugar de utilizar esta nomenclatura que es bastante larga, podemos utilizar esta más simplificada. Seguimos.
Una vez que hayamos determinado un ángulo, este se llama un ángulo geométrico, porque más adelante vas a conseguirte con el ángulo trigonométrico. Entonces, es bueno diferenciar en estos dos tipos de ángulos. Hoy día estamos analizando el ángulo geométrico. El ángulo geométrico está conformado por dos rayos y estos hacen su lado. No te olvides de eso. Ahora, los ángulos se clasifican. En una primera clasificación tenemos ángulo convexo y ángulo cóncavo. Y es muy sencillo, date cuenta. Un ángulo convexo, fíjate, es un ángulo que mide entre 0 y 180 grados. Nunca va a medir 0 ni nunca va a medir 180 grados, sino es una medida que estaría comprendida en estos dos, entre 0 y 180. ¿Oíste? Pero nunca va a medir 0 ni nunca va a medir 180. Y el ángulo cóncavo es una medida que está entre, fíjate, entre 180 grados y 300 grados. De esta manera clasificamos los ángulos convexos y cóncavos. Esta es una tipología de clasificación, digamos, muy general, pero vamos a verla más específicamente. Aquí lo tienes. La medida del ángulo dependiendo, o sea, de su abertura. Eso es lo que estamos indicando aquí. De cuánto mide esa abertura. Como te estaba indicando, hay un primer ángulo que le llamamos teta. Esa es una letra griega, cuyo nombre es teta. Bueno, básicamente es lo siguiente. Esa letra griega se escribe de esta forma. Aquí la vamos a escribir, siempre. Teta. Algunos le dicen, algunos que leen griego, indica de que se escribe tita. Bueno, es una cuestión de esa letra griega. La vamos a utilizar siempre como referencia. La razón por la cual se utiliza la letra griega teta es porque los primeros quienes incursionaron en el estudio formal de la geometría particularmente fueron los griegos. Entonces, en matemática existe lo que se denomina una respetabilidad, un honor a quien inician los estudios por primera vez y quienes contribuyen con los marcos teóricos de la matemática. Entonces, por respeto, se asume la primera anotación que hace los primeros quienes incursionaron. En este caso fueron los griegos, y esa es la razón por la cual cuando uno está estudiando figuras geométricas, tiende a utilizar las letras griegas, porque ellos fueron los primeros quienes lo hicieron. Iban a las playas y en lugar de bañarse, pues con un pequeño palito y en la arena, hacían esas transcripciones y esas figuras justamente en la playa. Entonces, bueno, un poquito de historia acá. Ya sabes que esto, de aquí en adelante, yo voy a decir teta. Algunos creen que la particularidad fonética que le corresponde a la letra griega es tita. Bueno, es una cuestión. Yo voy a utilizar la particularidad fonética del lenguaje español, teta. Entonces, un ángulo nulo es cuando esa abertura, no tiene abertura, pues, 0 grados. Muy interesante. Sería de esta manera, pues, por si quieres tener alguna referencia, aquí sería, ya te voy a decir, formamos un ángulo, aquí está, tenemos el primer rayo, por decirlo, ahí está el primer rayo. Y entonces hacemos un segundo rayo, pero un segundo rayo que coincide con el primer rayo. Ahí está. Eso es lo que estamos aclarando. Un ángulo nulo, pues es cuando sus dos lados, uno está encima del otro. Es decir, existe como especie de un paralelismo. Acá no hay abertura alguna entre los dos rayos. Recuerda que los dos rayos forman el ángulo, los dos rayos forman el lado de ese ángulo, pero acá no se forma ninguno. De esa manera tenemos un ángulo nulo. Ahora, fíjate que aquí habíamos hablado de convexo, ángulos que están comprendidos de 0
a 180 grados, que no los incluye los extremos. Es decir, no puede medir de 0 ni puede medir 180 grados. Entonces son ángulos, date cuenta, agudos. Aquí la distinción, para poder esto tenerlo mejor claro, la referencia sería un ángulo recto. Date cuenta, acá vamos a escribir un ángulo recto. Un ángulo recto sería uno de esta manera. Fíjate. Aquí, mira, ahí tiene. Este es un ángulo recto. Una característica del ángulo recto, fíjate, volvamos entonces a ponerle otro color para que lo tengas. Aquí podemos verlo. Este sería una característica del ángulo recto. Siempre lo vamos a denotar algo así como este. Digamos que es la referencia, pues. Y acá lo vamos a llevar justamente para que lo tengas como... Ah, ya va. Lo dejamos aquí. Ahí lo tenemos. Entonces, acá no quiere funcionar. Ahora sí. Ahora sí. Fíjate, en el caso de un ángulo convexo, que había indicado que es un ángulo cuya medida está comprendida entre 0 y 180 grados. La referencia para ilustrar la clasificación de los ángulos convexos es este. Esto es lo que se llama un ángulo de 90 grados. Esto, un ángulo recto, es un ángulo de 90 grados. Ángulos menores que esta abertura se denominan agudos, pues estarían comprendidos de 0 a 90 grados. Pero cuando es exactamente 90 grados, es un ángulo recto, tal cual como lo ves aquí. Esto indicamos de que son perpendiculares, también se dice. O esa es otra manera de poderlos distinguirlo. Y obtuso es cuando tiene mayor de este grado. Fíjate que esta es la referencia para clasificar los ángulos convexos. Cuando es exactamente él, es 90 grados. Cuando es menor que él, es agudo. Cuando es mayor que él, es obtuso. Esa es la referencia para poder clasificar los ángulos convexos. No te olvides, es un ángulo comprendido entre 0 a 180 grados. Ahora, un ángulo llano. Ese es otro ángulo que también tenemos que tenerlo muy, muy presente y saberlo distinguir. Un ángulo llano. Ajá. Aquí está. ¿Dónde se fue? Aquí. Ah, tengo problemas acá. Ah, aquí tengo problemas. Ya lo arreglé. Un ángulo llano, fíjate, es un ángulo así. Ahora sí lo tengo. Fíjate cómo es un ángulo llano. Es un ángulo aquí. Toma las observaciones correspondientes. Mira, son dos ángulos importantes que hay que estudiarlos, pues, que hay que saberlo diferenciar. Al toque, pues. Un ángulo agudo, fíjate, los dos lados. Está uno encima de otro con la misma dirección. Fíjate ese detalle. Uno con la misma dirección. Mientras que el llano está uno encima del otro, pero con sentidos opuestos. Tienen la misma dirección el ángulo nulo y el ángulo llano, solo que en el ángulo nulo tienen el mismo sentido. Allá, profe. Mientras que en el ángulo llano tienen sentidos opuestos. Aquí mide 0 grados y en el llano esta característica nos indica de que el ángulo mide 180 grados. Muy buena característica. Y como te había señalado anteriormente, el ángulo cóncavo. Ángulos que están comprendidos de 180 grados a 360 grados. ¿Viste? No te olvides. Acá vuelvo otra vez a hacer la referencia. Acá hay una referencia no de un ángulo llano. Vamos a corregir. Esto se llama un ángulo completo. Vamos a corregir. Esta es la magia de tener esta lista. Este es un ángulo completo. Aquí ponemos ángulo completo.
Bien, y de esta manera corregimos. Y una vez que se corrija, pues tenemos ya todo. Vamos a darte un tiempo prudente a fin de que puedas tomar todas las observaciones y registrar las características importantes de esta lámina. Te voy a dar un tiempo más o menos de aproximado de 5 minutos a fin de que puedas copiar todas las características importantes de la lámina. Por favor, copia esas características que son de vital importancia. Aun cuando algunas de ellas aparezcan en tu separata, hay otras que no. Por lo menos el caso, mira, fíjate, este caso, la clasificación del ángulo, dependiendo de su medida, de su abertura, esta clasificación, son apuntes que he traído y lo hemos incorporado a tu separata a fin de que puedas entender todas las características. Por ello vamos a darte, creo que 3 minutos es más que suficiente, o 5. De todas maneras, tú me lo indicas. O si no lo logras copiar, recuerda que las clases se están grabando. Tú adquieres el video correspondiente y pues entonces lo copias. Otro aspecto importante, se había indicado a todos los estudiantes de que debería entregar su portafolio hoy día domingo, pero en virtud de que ha sido una nueva reprogramación del instituto de dar 15 días más para clase, entonces el portafolio no se entrega hoy día. Yo avisaré con debida antelación cuándo se debe entregar, pero hoy día no se entrega. Hoy día preocúpese más bien por ir elaborando su portafolio. Entonces, bueno, a partir de este momento tienes 3 minutos a fin de que puedas copiar todos los registros que consideres importantes. Bien, vamos entonces a borrar, preparando el lienzo para la próxima lámina. No sin antes recalcar lo siguiente, fíjate cómo es un ángulo recto, un ángulo perpendicular. Cuando mide exactamente igual que 90 grados, pues entonces es un ángulo recto. Si es un ángulo menor que él, se denomina agudo, porque los agudos están comprendidos de 0 a 90 grados.
Si es un ángulo mayor que él, pues entonces es obtuso, en virtud de que los obtusos estarían comprendidos de 90 a 180 grados. Esta es la clasificación para los ángulos convexos. La referencia principal de ellos es ver un ángulo recto, convexo. Otra consideración de vital importancia sería para los ángulos agudos. Ángulos que miden 90 grados. Es algo así parecido como esto, ya que entendemos que el ángulo debe tener dos rayos. Los dos rayos son los lados de ese ángulo. Entonces, son dos rayos que están uno encima del otro, con mismo sentido. Esto es importante. Date cuenta que los rayos, mira, es una semirrecta. Eso debes saberlo, ¿no? Es una semirrecta, donde este sentido lo que está indicando es que él se abre indefinidamente. Esto se prolonga indefinidamente hasta allá. De igual manera aquí, hasta allá. Eso sería los rayos. Y las aberturas que tienen los rayos, que divergen de un punto en común que se denomina vértice, forman un ángulo. No te olvides de eso. Además, fíjate otro tipo de ángulo importante, que es el ángulo llano. Un ángulo llano es este. Y acá sería bueno destacar qué es un ángulo completo. Un ángulo completo es aquel que forma justo, vamos aquí, mira, aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos para que lo sepas y lo vuelvas a cargar. Esto es un ángulo completo, donde su estudio va a ser, mira, es un ángulo completo, mide 360 grados, pues es el ángulo de una circunferencia. Son detalles de vital importancia que debes tenerlo extremadamente claro. Y no solo claro, sino que debe estar alojado en tu memoria corta. Es decir, que cuando se te pregunte, al toque tú digas. Si alguien te dice, ajá, un ángulo llano, ah, ya, profe, un ángulo llano es este que tiene 180 grados y tiene estas características. Así, al toque. De eso se trata el asunto. Bien, creo que ya hiciste todas las consideraciones, la copiaste. De todas maneras, recuerda que puedes pedir el video y terminarlo de copiar. Nosotros, sin embargo, seguimos avanzando. Vamos a la otra lámina. En la otra vamos entonces a ver ángulos según su posición de sus lados. Fíjate, el primero tenemos adyacente. Este es una teoría extraída de tu separata. O sea, la puedes ubicar allí. El ángulo adyacente, como lo dice acá, fíjate, mira lo que dice en tu separata, son dos ángulos que tienen el vértice y un lado en común. Se diferencia lo siguiente. Fíjate, este es un ángulo y este es otro. Ah, ¿cómo sabemos que está adyacente? Una de las ideas básicas visual rápida es un ángulo que está a un costado, que está al lado de él, pues. Pero aparte de eso, comparten dos elementos en común, que sería el punto este y un lado, este que está aquí. Este lado. Un punto y un lado. Recuerda que los lados de un ángulo corresponden a semirrectas o rayos, como se le dice normalmente. Profe, no sé muy bien. Ah, ya te voy a explicar. Pues mira, en la geometría tradicional, entendemos que esto es una semirrecta. Ah, pero ¿y qué es una recta, profe? Bueno, ya te voy a explicar. Una recta sería así. Mírala. Ah. Entonces, vamos a darle nombre para que no se te olvide jamás. Es una recta. Vamos a escribir con verde. Esto lo puedes tomar en tus apuntes, por favor. Recta. Y abajo le decimos, es una semirrecta. Bueno, vamos aquí a ponerla aquí arriba. Una semirrecta o rayo. Y explicamos un poquito para que lo entiendas y lo sepas diferenciar rápido, al toque, pues. Ajá. Fíjate, una recta es una línea que se prolonga por los dos sentidos. Mira, ¿ves? Se prolonga tanto a la derecha. Vamos a dibujarla mejor. Así no la vas a entender porque está muy fea. Pues vamos a hacerla
Bien, bien, bien. Como se merece. Para tener respeto. Ajá, vamos a hacerla así. Ahora sí. Ya ahora sí la tenemos para así. Ahora sí, sí. Está perfecto para que la entiendas. Mira, una recta es una línea que se prolonga por ambos extremos, tanto por el extremo que se encuentra a la derecha como por el extremo que se encuentra a la izquierda. Es una prolongación indefinida. Claro, para su representación utilizamos simplemente esto, aquí, nomás cortito. Y una semirecta es una prolongación de un solo sentido. No es como la otra. No te vayas a confundir porque puedes pensar que la semirrecta es más pequeña que la recta. No, no, no te vayas a confundir. Recuerda que esas son prolongaciones indefinidas. Uno no puede determinar qué longitud tienen ellas. Eso se prolonga indefinidamente. Ah, ya, profe. No, no, aquí no se puede. Cuando los elementos se prolongan hacia el infinito, uno no sabe distinguir entre la parte y el todo. Entonces, no nos vamos a entrar en ese problema, sino simplemente date cuenta que una recta es la prolongación de dos sentidos, hacia dos sentidos. Y la recta o rayo es la prolongación de un solo sentido. Ah, ya, profe, ya entendí. Claro que entendiste, porque tú eres un estudiante muy emprendedor, paciente. Aquí está, fíjate. Paciente y tenaz, esas son tus características. Entonces, semirrecta, mira, semirrecta, esto es una prolongación de un solo sentido. Acá pues, eso, y acá, mira. Entonces decimos que dos ángulos son adyacentes cuando uno está al lado del otro, así. Y comparten dos elementos comunes. Este que ya hemos distinguido que es un rayo, que es su lado. Los rayos, las semirrectas, constituyen los lados de un ángulo. Y este punto que también es común, que se denomina vértices. Ahora, pasemos a ángulos consecutivos. Los ángulos consecutivos, tal cual, mira, aquí te lo está definiendo. Y esto aparece en tu separata. Son un conjunto de ángulos adyacentes 2 a 2. Claro, mira, este con este es adyacente y este con este es adyacente. La relación de que sean adyacentes tiene que ser de 2 en 2. Adyacente no puede ser 1. Ah, pero ¿por qué decimos que estos ángulos son consecutivos? Porque está uno atrás del otro. Mira, ¿ves? 1, 2, 3. Ahí lo tienes. Uno atrás del otro. Fíjate la otra clasificación que se llaman opuestos por el vértice. Muy interesante. Veamos qué dice tu libro. Son dos ángulos con un vértice en común y donde los lados de uno son la prolongación del otro en sentido opuesto. Claro que es así. Mira, mira. Este es el vértice. Y en ese vértice es la intersección de dos rectas. Mira, mira, mira. Aquí están las rectas. Es una recta, es una recta. Ah, ya, profe, claro, los otros eran rayos. Acá es una recta. Ah, ya, profe, claro que es así. Dos rectas que se intersectan. Aquí está, ese punto. Ese punto va a constituir y representar el vértice. Ahora, veamos el ángulo que se está formando a la izquierda. Mira, este que está aquí. A la izquierda. Fíjate, ¿por qué es a la izquierda? Porque date cuenta los sentidos de sus lados. Este es un lado, es el rayo. Ajá, ¿hacia dónde lleva el sentido? Pues ese sentido está hacia la izquierda, mira, ¿ves? El sentido del otro lado, mira, mira, hacia la izquierda. Entonces decimos que este ángulo tiene sentido a la izquierda. Su vértice se encuentra a la derecha. De los sentidos de sus lados. Ay, 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 ay. Entonces, este es opuesto al otro porque tienen el vértice. Mira, este es el vértice. Eso se llama ángulos opuestos al vértice. Mira, aquí está el otro. Y date cuenta todo esto. Mira, mira. Date cuenta de este lado. Este lado tiene el sentido a la izquierda. Y el otro que está a la derecha tiene su sentido a la derecha. Porque los sentidos de los ángulos queda determinado por el sentido que tienen sus lados. Y sus lados lo conforman rayos. Y además algo muy importante, estos dos ángulos son exactamente igual. Aquí lo dejamos remarcado.
Continuamos. Mire, la suma de ángulos, según la suma de sus medidas, pueden llamarse ángulos complementarios. Ya te había hablado de este ángulo. Es un ángulo de 90 grados. Cuando dos ángulos suman 90 grados, se dicen que ellos son complementarios. Ah, ya, profe. Claro, no te olvides. Aquí lo tienes. Mira, los ángulos son complementarios si al sumar sus medidas resulta 90 grados. ¿Cómo está aquí? Mira, esto es la letra griega que se llama alfa y esta ya te la había indicado que se denomina teta. Entonces, la suma de alfa más teta, si te da 90 grados, se dicen que ellos dos son complementarios. No te olvides de ello. Y fíjate que cuando no tenemos ninguna confusión de que el alfa y el beta representan ángulos, lo escribimos así, al toque, de frente, sin mucho preámbulo. Ahora, ángulos suplementarios, mira, te diste cuenta de que te dije que determinadas cuando un ángulo es de 180 grados. Estos son dos ángulos de 180 grados. Acá por separaditos te los tengo para que lo visualices. La suma de ellos da 180 grados. Ahí lo tienes. Los ángulos son suplementarios si la suma de sus medidas es 180 grados. Otro aspecto importante, y además quiero destacar, vamos a arrimar esto para que no te confundas. Este es para que no te confundas. Aquí sepas cuándo es una recta. Aquí. Por favor, toma eso como observación para cuando es una recta. Veamos bisectriz de un ángulo. A ver, ¿qué dice tu separata? Es el rayo trazado desde el vértice del ángulo hacia el interior del mismo, que lo divide en dos ángulos de igual medida. En la figura, PN es la bisectriz del ángulo MPO. Ajá, mira, este es el ángulo. Observa, PM, PO. No te olvides que si utilizamos esta nomenclatura, que es la nomenclatura clásica, tal cual como lo iniciaron los griegos, MPO, ese es el ángulo. Todo por completo. En su interior, ¿qué significa en su interior? Claro, su interior es lo que está en dominio de él, porque esto para acá es exterior. Muy importante de esto, mira, todo para acá. Siempre, oye, no te olvides de esto, es muy importante. En matemáticas se toma la relación interior, toda la parte adentro, oye bien, toda la parte adentro que mide menos de 180 grados. Este es su interior. Ah, ya, profe, claro. Y si el ángulo mide más de 180 grados, se sobreentiende que es el exterior. No te olvides de eso. Entonces, su interior es ángulos que miden menos de 180 grados. Y este es obvio que mide menos de 180 grados. Por eso que dice acá lo siguiente. Desde el vértice, el ángulo hacia el interior. Mira, desde aquí hasta acá. Este es el otro rayo que se está formando en el interior del ángulo, que sería PN. Ajá. Pero este nuevo rayo conforman dos ángulos adyacentes con la misma medida. Eso es lo importante de la bisectriz. Tienen la misma medida. Ah, ya. Eso es lo que es una bisectriz. Divide a un ángulo en dos iguales. Ah, pero además de eso, mira, tenemos otra propiedad. Todo punto de la bisectriz de un ángulo equidista de los lados del ángulo. Es decir, observa. Ahora tenemos el ángulo este que está aquí. Por favor, observa. QOR. Ajá. De esta manera señalamos de que estos lados son iguales. No te olvides. Ahora, si tú tomas cualquier punto de la bisectriz, yo tomé el punto P. Ese punto P y buscas la distancia hacia sus lados, mira, así se determina la distancia a sus lados. Y la distancia de sus lados no es cualquier segmento, es un segmento de línea recta que forma un ángulo de 90 grados con sus lados. Aquí está formando un ángulo de 90 grados. ¿Te recuerdas que así estamos señalando para los ángulos de 90 grados? Pues entonces, mira, este es un punto que se encuentra en la bisectriz. Y hacia allá forma un ángulo de 90 grados. Aquí lo tienes. Ajá. Estas longitudes equidistan, es decir, son iguales. Fíjate
Fíjate, PQ. ¿Quién es PQ? Observa PQ. Y Q se encuentra en el lado del ángulo original. Y R está en el lado del otro. Ese es un punto del lado del otro ángulo original. Entonces, estas distancias son iguales. Y además, la Q a O es lo mismo que la O a la R. Son distancias iguales. Aquí quedan clarificadas. Mira, esta es una manera de indicar de que este lado es igual a este y este es un punto. Este lado, esta longitud, es igual a este otro lado. Entonces observas esas características que son de vital importancia. Ahora bien, ve copiando este ejercicio que está ubicado en la página 33 y dice calcule el complemento de teta. Vas a calcular el complemento de teta. Entonces, con esto finalizamos la primera sesión de clase. Este ejercicio lo vamos a abordar enseguida de la sesión. No te olvides que la sesión que corresponde o que empieza es a las 10. Es a las 10 que nos volvemos a encontrar. Así que aprovecha los minutos porque ya la plataforma me está indicando que lo que quedan son escasos segundos para retirar la comunicación entre ustedes y mi persona. Entonces, en la próxima sesión continuamos con los ejercicios aplicativos que corresponden al tema de ángulos. Ya pues.